¿Cuál fue el rol de la mujer en la Unión Soviética? ¿Fueron las películas de la Unión Soviética famosas durante el siglo XX más o menos alrededor del mundo? ¿Qué significa eso de que Moscú no cree en lágrimas? Hola, soy Lorena Mendivelso, culturóloga, mejor conocida como Trabajando en la Rusa, y hoy vamos a hablar de la película Moscú no cree en lágrimas. Cuando tú llegas a Rusia y alguien en la calle te dice Moscú no cree en lágrimas, ¿qué es lo primero que piensas? Que hay crueldad, ¿no? Que esto es cruel, que esto es duro. Y sí, Moscú es una ciudad dura, digámoslo así, es una ciudad grande que requiere de muchos retos, pero también que da muchas oportunidades. Y esto lo sabe muy bien no solamente los extranjeros como yo, que venimos de otras partes a vivir a Moscú, pero también personas de Rusia que vienen de otras regiones a vivir acá buscando una mejor vida. Esto es lo que sucede precisamente en Moscú no cree en lágrimas, la película que fue lanzada en 1979 y realmente fue más popular como al principios de la década de los 80. Esto es precisamente lo que pasa con tres mujeres que vienen a la ciudad y es la historia que se retrata en Moscú no cree en lágrimas. Estas tres mujeres vienen en búsqueda de una mejor vida, alejarse un poco del campo, que es donde casi siempre las mujeres estaban relegadas durante la Unión Soviética, y vienen solas a mirar qué hacer con sus vidas. Ellas tres quieren estudiar, básicamente, pero ¿realmente lo logran al final? Más o menos, les voy a ir contando la historia. La idea de este video no es contarles toda la película porque pues la invitación es a que ustedes busquen y vean esta película. De hecho, esta película se puede encontrar en YouTube con subtítulos en inglés, subtitulados de YouTube automáticos, pero se puede entender, ¿sí? Es una película pues ya bastante antigua, pero que nos brinda un contexto histórico muy interesante y un contexto de cómo era la mujer soviética en esos tiempos. Entonces tenemos que hablar del contexto histórico de esta película. ¿Qué estaba pasando en Rusia cuando se lanzó? ¿Por qué? Muchas de las películas de la Unión Soviética, o que son conocidas más como el cine soviético o el cine postsoviético, tienen muchas partes de propaganda, por supuesto. Y esta propaganda servía al gobierno claramente para impulsar ciertas políticas de distintas formas o de distintas cosas que ayudaban, por supuesto, al mantenimiento y al desarrollo del país. En esta época estaba el líder soviético Brezhnev. De hecho, es la era del estancamiento ruso. ¿Y por qué estancamiento? Porque en esta época hubo mucha crisis económica y todo el mundo estaba pues buscando la manera de conseguirse una vida o de tratar de salir adelante económicamente con muchas cosas. Entonces, ¿por qué la película tiene tres protagonistas que son mujeres? Precisamente porque para la Unión Soviética la mujer era un protagonista muy clave para desarrollar políticas de mantenimiento de la familia tradicional, mantenimiento de la población, por supuesto, porque estamos hablando de que claramente las mujeres tenían también un rol reproductivo, de eso vamos a hablar más adelante también, y por supuesto, la familia constituye una parte fundamental de lo que era la ideología socialista para ese entonces. La sociedad rusa en ese entonces necesitaba un fortalecimiento del núcleo familiar para que a nivel social también hubiera una estructura que pudiera impulsar también a la Rusia de esa época y sacarla de ese estancamiento. En Rusia existe algo que se llama Gosfilm. Gosfilm significa Gosudarny Film. ¿Qué significa en el español? Las películas del Estado, ¿sí? Durante la Unión Soviética, todo lo que era la industria de las películas era manejado por Gosfilm. Obviamente, Moscú no cree en lágrimas fue producida por Gosfilm, impulsada por Gosfilm. También fue un éxito en Rusia porque, bueno, era de estas películas que en ese entonces impulsaba mucho también el protagonismo de las mujeres en la época soviética. Ojo con esto, Moscú no cree en lágrimas no es la única película que está protagonizada por una mujer. Hay varias películas de las que podemos hablar más adelante en las que su protagonista es una o varias mujeres y esto se hizo con el fin de retratar lo que debía ser la mujer en la época soviética, por supuesto. El director de esta película fue Vladimir Menchov y yo creo que ni él ni los directores de Gosfilm
pudieron imaginar el alcance que tuvo esta película. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que para esta época ya las relaciones a nivel internacional de Rusia con respecto, no sé, a Estados Unidos, la Unión Europea y otros países de potencias, pues bueno, no era tan buena. Y para ese entonces, que esta película llegara a los Oscar y que además ganara como mejor película extranjera en 1980 fue un boom. Fue algo que nadie se esperó, por supuesto, porque claramente nadie se esperaba que una película rusa llegara a los Oscar, que es como la cuna del cine norteamericano, básicamente. Entonces, por eso esta película se convirtió en una de las más grandes y de los íconos del cine soviético en general, no solo por los que les voy a comentar acerca del análisis de los personajes y demás, sino también porque creó o marcó un hito en el momento en el que ganó el Oscar en ese momento. Encontré un artículo bellísimo de una investigadora, ella es traductora, también culturóloga, estudió acá en Rusia, en la MGU, y ha estudiado en varias partes, entre ellas en España. Ella es española, de hecho, creo que es catalana, más específicamente, se llama Lilia Perales, y ella hace un artículo en el que narra cómo en el momento en el que ella supo que iba a venir acá a Moscú a estudiar, ella quería como empaparse un poco más de la cultura, saber un poco más de lo que pasaba aquí, no a nivel social, digamos, en el momento en el que ella vino, sino también a nivel histórico. ¿Qué pasó? Ella se encontró con esta película, Moscú no cree en lágrimas, y pues le pareció bastante interesante porque pues se leyó algunas reseñas, dijo, me parece interesante que sean 3 protagonistas mujeres, vamos a verla. Ella vio la película, pero en un punto del artículo ella menciona que se decepcionó mucho del final, y yo también, acuerdo contigo al 100%. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué la decepción del final de esta película? Bueno, yo creo que esto depende de cómo ustedes vean y las percepciones que ustedes vean cuando observen la película, por supuesto. Pero acuerdo mucho con esta autora porque ella dice que la protagonista principal, que se llama Katia, que es una mujer que representa todo lo que pues actualmente divulgamos muchas mujeres acerca del rol de que debe tener ahora una mujer exitosa, una mujer que puede alcanzar altos rangos de poder, no solamente en el gobierno, sino también, por ejemplo, en fábricas. En ese entonces, por ejemplo, en la película, es una mujer que se ha hecho sola, que ha estudiado, que ha podido trabajar, impulsarse, emanciparse, etcétera, etcétera. Pero, momento, no podemos adelantarnos tanto, ya les voy a explicar más a fondo qué significa Katia, cómo la analizó esta autora, Laila, y qué representa no solamente en la película, sino también en la sociedad soviética. Quiero hablarles de que esta película está dividida temporalmente en 2 partes. La primera parte se desarrolla en los años 50, entonces retrata básicamente cómo era la sociedad soviética en esa época. Me pareció muy bonito cuando vi la película ver que los trabajadores tenían también sus residencias para trabajadores. Actualmente en Rusia nosotros seguimos teniendo residencias, por ejemplo, para estudiantes sobre todo. No sé si siguen habiendo residencias para trabajadores, pero sí sé que al menos durante la Unión Soviética era muy popular traer trabajadores del campo que se instalaban en estas residencias, que normalmente ofrecen pues vivir en comunidad, por supuesto. Las residencias de estudiantes en Rusia ahora son iguales. Se comparte, por ejemplo, la cocina, muchas veces también se comparte el baño. Hay que compartir también la habitación con 2 o 3 personas. Y esta película retrata muy bien esa vida de residencia, ¿no? Creo que Moscú no cree en lágrimas les da una idea bien general de cómo era, pues a nivel de los trabajadores en ese caso. La segunda parte de la película se desarrolla más o menos en los 80, es decir, para la época en donde la película se está básicamente poniendo en estreno. ¿Esto qué significó
para, no solamente para Ghost Film, sino también para el Estado soviético, básicamente. Significó una reafirmación de muchas cosas que ellos estaban buscando que las personas pensaran y discutieran y tuvieran en mente para esa época. Entonces, ahora sí, vamos a desarrollar el personaje de Katia. Entonces, Katia era una mujer que podríamos decir que es como la mujer perfecta, ¿no? Es una chica dedicada, es una chica que trabaja, que estudia, que está buscando desarrollarse en la vida, está buscando desarrollarse dentro de la sociedad, trabaja en una fábrica, es una obrera como todos, ¿sí? Paga su impuesto a la Unión, que eso también es muy importante decirlo, que es un impuesto que pagaban muchos trabajadores en esa época y que contribuía al partido, básicamente. ¿Y qué pasaba con Katia? Katia, bueno, es este personaje que quiere retratar cómo debe ser la mujer soviética al final. Entonces, Katia se enamora de un chico en esta primera parte de la película, en donde es como la época de los 60s. Y allí, bueno, ella busca al amor, ella se enamora de él porque le hacen una entrevista en la fábrica en donde ella trabajaba. ¿Qué es lo que pasa? En esta época para las mujeres era muy importante mantener cierta, no sé, cierto estilo y cierta posición, digámoslo así. O sea, pretender ser algo, ¿no? Cuando llegó este reportero con el camarógrafo a buscar a alguien para entrevistar, ella se le ocurre decir que es la hija del presidente de la fábrica, cuando por supuesto no era. A ella por supuesto la entrevistan, ella se vuelve loca por el camarógrafo también se interesa mucho por ella porque además es la hija del presidente, entre comillas, y bueno, todo se desarrolla, se enamoran, todo es lindo, todo es bello, pero después cuando él descubre la mentira de Katia y también cuando Katia queda embarazada, él la abandona. Vamos a darle una pausa un poco a Katia en esta primera parte de la película y vamos a seguir con el segundo personaje que es muy importante y para mí el más interesante de toda la película, que es Lyudmila. Lyudmila es esa mujer que es un poco más liberal, es coqueta, ella no le importa nada, ella no está buscando un marido, no está buscando un matrimonio, no le importa mucho estudiar, ella está buscando a alguien con quien relajarse, con quien pasar el tiempo, tal vez un hombre que le pueda proveer de ciertas cosas, sacar algún dinero también. Ella es más retratada como esa mujer que es vulgar a los ojos de la sociedad soviética. Esto es todo lo que no tenía que ser una mujer durante esta época. A mí, en lo personal, Lyudmila me parece un personaje supremamente estructurado y también muy interesante porque psicológicamente, bueno, después lo que le pasa a Lyudmila es bastante interesante, pero psicológicamente es como esa perspectiva de que si tú eres una mujer totalmente liberada y totalmente como empoderada en lo que tú quieres, pues no está tan bien visto para otras personas y en este caso para el Estado. Y pasando al tercer personaje, que es Antonina, es todo lo contrario a Katia y a Lyudmila. Antonina es la mujer recatada, la mujer campesina que llega a la ciudad, que está buscando trabajar, ganarse su dinero, encontrar un marido, tener una familia, estar estable, contribuirle al Estado, estar bien. Antonina no me parece un personaje en lo personal muy elaborado. Es realmente ese tipo de mujer que rescata ciertas cosas de la tradición rusa. Básicamente es una mujer campesina, es una mujer que de hecho al final, voy a adelantarlo en este caso, al final en la segunda parte de la película, Antonina es la típica mujer que termina con varios hijos y su esposo y que tiene realmente una familia muy estable, que vive del campo, que no tiene mayores preocupaciones y en la que todo está bien. Vamos a volver un poco
al personaje de Katia, que es como, por supuesto, el personaje principal, pero el que reúne de cierta manera dos versiones un poco divididas de Lyudmila y de Antonina. ¿Qué pasa con Katia en la segunda parte de la película? Katia logra sobrellevar toda su maternidad sola, ¿no? Es una madre soltera en la época soviética y además de eso ella lucha, trabaja, se convierte en una profesional y llega a ser la presidente de la fábrica en donde trabajaba. De hecho, es la fábrica en donde se encontró con su amante, no, su enamorado, que la dejó embarazada. Entonces, ella tiene como ese relato de cómo una mujer puede progresar dentro de la Unión Soviética. ¿Qué sucede? Laila Perales, la autora de este artículo, comenta que el personaje de Katia es bastante interesante porque también reúne unas características un poco masculinas que se adaptaron a las mujeres luego de la Gran Guerra Patriótica o lo que nosotros conocemos como la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó allí? Las mujeres tuvieron un rol supremamente importante en esta época de guerras, ¿no? No solamente en el tipo de mujer estereotipada de que espera a su marido en la casa con los niños mientras él llega de la guerra, no, sino que también vimos cómo muchas mujeres participaron activamente en la guerra, fueron parte y fueron soldados también de la guerra. Entonces, esto que generó un poco, generó una caracterización o como una descripción diferente de lo que debía ser la feminidad de la mujer en ese entonces. Debemos hablar un poco de que la feminidad era un poco masculinizada, como dice Laila Perales en su artículo. Así pues, Katia es ese personaje que es un poco masculino en el sentido de que logra obtener un lugar de poder dentro de la sociedad. Pero además de esto, en la película ellos se resguardan un poco de decir, uy, no, Katia no se puede vestir como una, no sé, como una ejecutiva de ahora que puede vestir, no sé, un blazer, un pantalón, ¿sabes? Algo como un poco más masculino. No, sino que Katia conserva todavía su manera de vestir, su estilo, su estética muy femenina para la época, por supuesto, como una mujer pero no deja de lado esa feminidad, ¿no? Eso que envuelve a las mujeres rusas o lo que las políticas, de hecho, de la Unión Soviética también les pedían a las mujeres que guardaran. En este punto quiero parar y hablar un poco sobre otra autora que me fascina, que se llama Yulia Gratskova. Ella tiene un libro que se llama Gente soviética con cuerpos femeninos. En este libro es impresionante todo el análisis que ella hace de cómo se percibe el cuerpo de la mujer dentro de la Unión Soviética y cómo el cuerpo de la mujer juega un papel fundamental para el desarrollo de la sociedad en general, porque no solo estamos hablando de que la mujer debía verse estéticamente bonita o atractiva, sino que también se le quitó, por ejemplo, su erotismo, ¿no? Porque también debemos hablar de que durante la Unión Soviética, al menos todo el cine soviético y sobre todo las primeras películas del cine soviético prohibían totalmente las escenas de cama, escenas de desnudos, escenas de besos, ¿sí? Eso no estaba bien visto en las películas o en el cine como tal. Ya en el cine postsoviético hubo un poquito más de amplitud, flexibilidad en este tema, pero lo que es el cine soviético, estos temas son bastante tabú todavía. Entonces, Julia habla de cómo durante la Unión Soviética se incentivó a las mujeres a través de panfletos, de campañas publicitarias, de información en los periódicos que ellas podían obtener de cualquier lado, cómo ellas debían cuidar, por ejemplo, de su rutina de cara. O sea, estamos hablando de que en la Unión Soviética se les pedía a las mujeres que por favor
hicieran skincare, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellas el aspecto debía ser de una mujer, pues sí, estructurada, una mujer que pues no estuviera con algunos rasgos raros o diferentes, ¿no? O que se viera un poquito anormal, no, debía ser recatada, linda, pulcra, ¿no? Creo que el tema de la pulcritud era muy, muy importante en esta época. Para esta época en la que la película salió, Rusia no solamente atravesaba unos problemas económicos muy fuertes, sino también un problema de natalidad. Las familias no querían tener tantos hijos. ¿Por qué? Pues porque no había plata para mantenerlos, por supuesto. ¿Qué sucede? El Estado convirtió esto en una campaña súper fuerte para las mujeres en pro de que ellas tuvieran más hijos, ¿no? Todos estos, por ejemplo, panfletos y publicidades de las que les mencioné anteriormente eran escritas sobre todo por médicos y estos médicos tenían un lenguaje bastante interesante que rodeaba conceptos solamente como la biología, por ejemplo, que biológicamente una mujer estaba adaptada para tener hijos y que su deseo de ser madre no era solamente un tema psicológico o emocional, sino que era biológico, que era natural, ¿no? También se habla mucho de lo que es natural, por ejemplo, y se habla mucho del autocuidado. ¿Por qué? Porque una mujer que se cuida a sí misma puede cuidar a su familia, por supuesto. Incluso había algo que se llamaba la sensación de maternidad. Esta sensación de maternidad era lo que hacía en la época soviética que una mujer se denominara como mujer, ¿sí? Es decir, si yo, Lorena, digo, yo tengo mi sentido de maternidad, yo me puedo considerar una mujer. ¿Por qué? Porque era esperado, era como el punto máximo a lo que una mujer en la Unión Soviética podía llegar. Entonces, las mujeres que, por ejemplo, no podían tener hijos o que llegaban muy mayores a no tener hijos, eran consideradas un poco como anormales y fuera del sistema un poco, sí se relegaban muchísimo. Ahora, no quiero que suene esto como que, uy, esto solo pasó en la Unión Soviética. No, por supuesto, nosotros sabemos que en muchas partes del mundo, yo creo que hasta en los países en los que ustedes nos están escuchando, pasó o sigue pasando incluso. Entonces, no es algo nuevo, digámoslo. ¿Qué es lo diferente con respecto a la Unión Soviética? Que en la Unión Soviética, pues precisamente por los mismos postulados del socialismo, estamos diciendo que el rol de la mujer era igual al del hombre en la sociedad. Y eso pasó. Sí, la mujer pudo estudiar. Yo no puedo decir que no hubo avances en temas de mujeres en general en la Unión Soviética, porque sí los hubo. Las mujeres podían estudiar, trabajar, contribuir, sentirse emancipadas. Por ejemplo, algo que decía esta autora Laila Perales en su artículo es que, por ejemplo, muchas mujeres de campo de otros países no podían trasladarse a ciudades grandes como lo hicieron Katia, Lyudmila y Antonina en la película, no podían trasladarse solas. Tenían que trasladarse con todo y su familia, con todos y sus chamacos, no sé, sus niños, porque pues hacerlo sola significaba pues, o sea, peligro, eras, no sé, una persona de mala fama, bueno, no sé, tantas cosas que podían suceder. En cambio, en Rusia sí podías tener esa movilidad. Es decir, estas tres mujeres cuentan lo que muchas mujeres pasaron en la Unión Soviética, en cómo esa movilidad, no solamente esa movilidad geográfica, sino también social, se dio en esa época. Y pienso que es bastante remarcable teniendo en cuenta que fue muy avanzado para estos años. No muchas sociedades tenían esto que también que tenía la sociedad soviética, pero decir también que es un avance completo y que fue, mejor dicho, lo mejor que le pudo haber pasado a las mujeres, pues no, porque todavía se seguían retratando y conservando a las mujeres como esa persona que necesitaba reproducir para el Estado. Voy a volver un poco al personaje de Lyudmila, que como yo les decía, era un poco más liberal, un poco más despreocupado de la época, como de todas estas cosas que la sociedad imponía en ellas. El final de Lyudmila no es un final como
tan bonito, digámoslo. Es un final que sí lo pone triste un poco a uno cuando lo ve, porque es una mujer que termina en una relación que es totalmente desestructurada, que no tiene nada en común. Su esposo pues es una persona también como relegada, ella tiene un carácter fuerte, todo el tiempo están como discutiendo, peleando, es como estas un poco relaciones tóxicas de ahora que no se llevan bien, y Lyudmila es el retrato de lo que quería el Estado dar a las personas, al público, de decir, vean, si ustedes tienen una vida de descontrol en el que ustedes no busquen un objetivo claro que también contribuya a la sociedad, ese va a ser su destino. Un destino en el que ustedes no puedan tener una pareja feliz, una familia estable, no sé, que no puedan tener una vida normal para la época. Entonces, por eso creo que Lyudmila me parece un personaje de los más estructurados y de los más interesantes de la película, porque es un contraste total de lo que ofrecen las otras dos mujeres, inclusive Katia, que es la protagonista. Me parece que Lyudmila ofrece matices diferentes, cosas diferentes, que inclusive me pongo a pensar ahora qué tal el público que vio esa película en esa época dijera, no, pero qué buena la vida de Lyudmila, ¿no? O sea, que no sé, no sabemos si eso produjo como una suerte de cosa diferente que buscaba el Estado, y decir, no, pero a mí Lyudmila no me parece tan mal. No lo sabemos, pero pudo pasar. Y también podemos hablar de Antonina, que de nuevo es una vida que no tiene muchos matices realmente. Es una vida que relata más sobre como esa nostalgia de la tradición, esa nostalgia de la mujer de siempre, que nos lleva y nos remonta incluso ahora a las babushkas, a las abuelas que están en el campo recogiendo hongos, recogiendo otras, no sé, otras cosas del campo, que está con sus nietos, que está con sus hijos. Pero Laila Peláez, de nuevo en su artículo, hace una aclaración bien interesante de Antonina, y es que esta chica termina con 3 hijos. Entonces Laila dice, qué curioso que durante la época en la que se estrenó la película, las mujeres no querían tener más de un hijo. Cerca de hecho del 60% de la población de ese entonces quería tener solamente un hijo. O sea, 60% es alto para un estado que busca que las mujeres tengan hijos, ¿no? Entonces dice, Antonina sirve como ese mensaje ahí un poco de, vea, Antonina tiene 3 hijos y tiene una familia totalmente normal, tiene una familia estable, única, hermosa, preciosa, y no pasa nada. Entonces también Laila dice como el análisis de Antonina es bien interesante, porque el mensaje que transmite a través de esos 3 hijos es, bueno, vamos a hacerlo, vamos a tener también 3 hijos, ¿por qué no? Ahora sí, entonces, ¿por qué no me gusta y por qué a Laila Perales no le gusta el final de Moscú no cree en lágrimas? Y es simplemente porque Katia, al final, en la segunda parte de la película, conoce a Gosha, que es un hombre, un típico hombre soviético que trabaja, que tiene su sueldo, que está solo, que está buscando una esposa, que está buscando pues acomodarse en la sociedad ya indefinidamente, establemente, y lo conoce en un tren. Es muy curioso porque lo conoce de una manera muy como aleatoria, ¿sabes? Como no se espera que Katia encuentre a alguien. Y de hecho, antes de ese encuentro, el personaje de Katia sí lucía bien, tenía su hija, ya estaba grande, por supuesto, era una adolescente que además era muy juiciosa, muy obediente, como la típica niña que pues desean todos los padres, ¿no? Y entonces ella luce muy triste. Ella es exitosa, ella tiene todo, ella puede mantener a su hija, pero está triste. Y una vez conoce a Gosha, es como si su mundo se hubiera transformado completamente. Entonces van a una cita, bueno, no les voy a contar acá la película porque sería muy, muy triste, pero en general Gosha llega a representar esa figura masculina que falta en su vida, esa figura masculina que falta en el hogar de Katia, ¿no? En el hogar que puede tener una mujer soviética que
puede tener un doble rol, y esta es la crítica más grande que hace Laila Peláez en el artículo, y es que las mujeres en la Unión Soviética, claro, podían progresar, podían hacer muchas cosas que otras mujeres en el mundo de pronto no podían hacer en su momento, pero debían llevar una doble vida. Entonces, el deber del trabajo y el deber del hogar. Y todo eso lo tenían que solventar. Ellas tenían que ser fuertes para tener la energía de tener esas dos cosas. Entonces, es como decir, tú puedes tener éxito, pero si tú tienes solo éxito, no vas a tener familia, no vas a ser feliz. Esa es la enseñanza final de Moscú no cree en lágrimas. Es, si no tienes una familia completa, estable, no vas a poder ser totalmente feliz. Entonces Gosha viene a establecerse como el hombre de la casa. Él hace unas acciones que los invito a ver la película, en las que se ve cómo él ejerce su rol de hombre que defiende a sus mujeres, que defiende a su hija también. Y la última escena de la película termina así. Está Katia, la niña, y Gosha, y ella le sirve un plato en la mesa y dice, esto es lo que necesitaba para estar bien. O algo así dice, ¿no? Y así termina la película. Es que les cuento el final porque, pues bueno, así es el final, no es más, no tiene más vaina realmente. Pero para mí fue súper decepcionante, fue como, ¿qué? Eres una mujer exitosa, empresaria, divina, empoderada, potra, caballota. Pero no, estás con un hombre y es Gosha. Entonces, los invito a todos, por supuesto, que analicen, saquen sus conclusiones y por favor, vean la película. Es una película imperdible, se las recomiendo un montón. Recuerden a todos seguirnos en todas nuestras redes, en YouTube y en Instagram como Latinos en Rusia Contenidos. También seguirme en mi perfil, Trabajando en la Rusa. Y los esperamos para un próximo video. Muchas gracias y